El comercial va de segundo, ¿verdad? Después de Bomber. Muchas bendiciones, mis santos hermanos. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Bienvenido a su espacio Otro Paso de Fe, que se transmite por Canal de Noticias, Canal 74. Damos gracias a Dios, mis santos hermanos, como todos los días, por el privilegio que Dios nos permite mantenernos en sintonía cada día para darle una palabra de edificación, exhortación y consolación, conforme a la voluntad de Dios. Que Dios bendiga de manera en especial a cada una de esas personas que siempre se mantienen en sintonía con nosotros. Que la paz y la misericordia de Dios llegue hasta sus hogares en el nombre poderoso eterno de nuestro Señor Jesucristo. Mis santos hermanos, entonces vamos a dar inicio, pero no sin antes decirle que cualquier evento fotográfico que ustedes vayan a tener, cualquier evento de bodas, recesiones y todo esto, por favor de comunicarse con John Santo, es cristiano y le va a saber dar unos buenos precios conforme a como Dios le provee. En el nombre poderoso de Jesús, no se olviden de comunicarse con John. Al final del programa van a ver los números de él en pantalla para que se comuniquen con él. Y de inmediato vamos a entrar en materia, mis santos hermanos, y vamos a leer la Biblia, por favor, que usted sabe que sin este manual no podemos conducir a nadie, porque es la palabra de Dios revelada, la Biblia. Y quisiera que de inmediato nos vayamos, por favor, al libro de Génesis. Perdón que esté así, lo que pasa es que necesito dar palabra, necesito hablar del Señor. Entonces vamos a leer el libro de Génesis, por favor, en el capítulo 28, verso 12. Libro de Génesis, capítulo 28, verso 12. Y vamos a leer la misma. Espero que ya tengan su cuaderno de apunte, que tengan su lápiz y por favor, Biblia en mano. Y vamos a darle lectura, por favor, libro de Génesis, capítulo 28, verso 12. La misma será leída bajo la comunión de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellas dicen así: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice el verso 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis santos hermanos, y vamos a darle gracias al Todopoderoso por su palabra que hemos leído en este momento, esperando que sea Él quien nos esté bendiciendo de manera poderosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea el mismo Señor que le esté dando la revelación de la misma a través de su Santo Espíritu, y que todos salgamos edificados en el día de hoy. Y voy a iniciar declarando una palabra, y es la siguiente. Para todo aquel que me esté viendo en este momento, voy a declarar la siguiente palabra en el nombre poderoso sobre todo nombre, que es Jesús. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu casa y mi casa será llamada Betel, puerta del cielo y casa de bendición. Es decir, casa de Dios. Betel quiere decir casa de Dios. Declarando esa palabra, que tu casa será llamada casa de Dios. Donde está Dios, está toda la bendición que un creyente, que un ser humano necesita. Hay personas
que se constituyen a sí mismos, que lo han hecho todo ello por su propio esfuerzo. Pero hay otros que dicen y lo aseguran, lo afirman, que todo lo que ellos tienen es del Señor. Entonces, cuando usted llegue a un lugar, ya que usted sale de su casa, que es casa de Dios, donde usted llegue, ese entorno, ese hogar, lugar, debe de ser bendecido de manera sobrenatural. Cuando un hijo del Señor llega a un lugar, ese lugar tiene que ser para bendición. Que vengan ataques, pruebas, dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiado, porque así como yo he vencido, vosotros también venceréis en mi nombre. Por eso es que todo lo que nosotros vayamos a declarar, tenemos que declarar con fe y creyendo fielmente en el Señor Jesucristo. Y entonces así van a acontecer cada una de todas las cosas a favor nuestro. Por cuanto sea la voluntad divina de Dios, bendecirnos conforme a su voluntad sobre lo que hemos pedido. ¿Por qué sobre lo que hemos pedido? Porque nosotros a veces pedimos muchas cosas, pero no sabemos si es la voluntad de Dios. Entonces, por encima de lo que nosotros pedimos, está lo que es la voluntad de Dios, que nosotros recibimos conforme a Él le plazca bendecirnos. Pero el plan y el propósito de Dios para todos los seres humanos, lo primero es que procedamos al arrepentimiento y que luego desciendan todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bendiciones que lo cual no van a añadir tristeza para nuestras vidas. Porque dice la Biblia, buscad más primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas añadiduras? Esas añadiduras son aquellas bendiciones que se te van a otorgar gratuitamente por tu fidelidad, por buscar el reino del Señor y la justicia. Ahora, se te van a añadir más porque buscaste lo más importante, que era el reino de Dios y su justicia. Y no nos hemos salido del tema. Lo que pasa es que estamos componiendo de lo que ya nosotros hemos estado leyendo. Y estamos hablando de la bendición de la casa de Dios. Tu hogar será llamado casa de Dios. Mi casa será llamada casa del Señor. La casa de cada uno de los que me están escuchando será llamada casa de Dios. Y vuelvo y te recalco, sé que tú vas a tener aflicciones, dificultad, momento de prueba, de tormenta. Pero en esa barca donde el mar te está llevando como las olas que vienen y van, y ese viento bien ímpetu, ¿sabe algo? Si Dios está en tu barca, tranquilo, confía. Todos los hijos del Señor estamos siendo procesados, estamos pasando por momentos difíciles, pero Dios está en medio nuestro. Dios está a la popa de nuestra barca. Nosotros no estamos solos. El Señor no puede mentir cuando nos promete algo a nosotros. Dice la Biblia que Él se iba, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que no iba a dejar otro consolador, o sea, un consolador. Y es el Espíritu Santo, que iba a estar con vosotros hasta el fin. Vamos a retener esta palabra, mis santos hermanos, y no podemos pensar que estamos solos. Van a venir momentos difíciles, pero vamos a confiar en el Señor. Nosotros no estamos solos. Pero por favor, déjeme leerle. En ese mismo libro que estábamos leyendo, en el libro de Génesis, capítulo 28, leímos lo que es el verso 12 y 13. Quisiera que leamos, por favor, el 16 y el 17.
28. Y dice así el 16. Y despertó Jacob sueño y dijo, cierta está en este lugar, yo no lo sabía. Dice el verso 17. Y tuvo miedo terrible en este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. No, pero yo como que no voy a leer de nuevo, mis santos hermanos, el 16. Y despertó Jacob su sueño y yo no lo sabía. Usted sabe las veces que usted piensa que Dios no está en su casa, que Dios no está en su proceso, que Dios no está en su prueba, y sabe algo, Dios sí está ahí. Porque a los hijos de Dios es que Él lo procesa. Cuando Dios viene a procesar a uno de sus hijos, es porque le va a dar más. Cuando Dios viene a pedirte algo, es porque te va a dar más de lo que tú le estás dando a Él. Y a veces nosotros nos sentimos solos, pero ¿sabe algo? Jesús lo declaró, un día me veréis y otro día no. Pero todavía me voy más lejos todavía. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros no sabemos dónde vamos a buscar a Dios. A veces decimos, me voy para el templo porque yo tengo que ir a buscar presencia, tengo que ir a buscar de Dios. A veces decimos, déjame trancarme en mi aposento, en mi habitación, a poner una alabanza, porque yo necesito sentir a Dios, yo necesito un toque de su presencia. Pero todavía me voy más lejos. Nosotros somos quienes predicamos acerca de la omnipresencia del Señor, sabiendo que Dios está en todos los lugares. Pero cuando pasamos por el momento difícil, entonces se nos olvida la omnipresencia del Señor y lo andamos buscando en un lugar donde nosotros solamente pensamos, ya Dios está en ese lugar. Porque no hay un lugar que pueda contener a Dios. Dios es el lugar. Dios crea los espacios. Y todo subsiste por el poder de su infinita palabra, de su amor y por su misericordia. Pero oiga lo que Jacob dice. Déjeme leérselo, por favor. Lo leí, pero que... Verso 16. Y despertó, estaba dormido. Recuerde que él tenía una visión de la escalera, y que en lo alto de la escalera estaba Jehová. Oiga lo que dice el 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pero Jehová estaba ahí. El que no lo sabía era él. Pero Dios sí está ahí, porque Dios lo está procesando. Dios le está mostrando grandes cosas, le está mostrando maravillas, le está mostrando y le está diciendo acerca de una bendición. Vamos a leerle el verso 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Escúchate bien. Casa de Dios y puerta del cielo. Yo declaro una vez más en el nombre poderoso que es Jesús, que tu casa será llamada Betel, puerta del cielo y casa de Dios. En tu casa hay ángeles ministradores a tu favor, por lo cual tú solamente tienes que declarar la palabra conforme a la voluntad de Dios y a la medida de tu fe, para que así acontezca en el nombre de Jesús, el cual dice todo lo que le pidan al Padre. Lo primero, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se lo daré. Escúcheselo. Jesús le dice, todo lo que
que le pidan al Padre en mi nombre, yo se lo daré. El que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El que dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Pero voy un poco más allá, mis santos hermanos. Y déjeme leerle, por favor, el verso 19. Pero no, le voy a leer el 18 ya completo, para que nos vayamos a una visión más lejos de lo que Jacob tuvo. Dice el verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Dice el verso 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre de la ciudad primero. Aquí vemos claramente que después que Jacob despierta, coge la piedra y la levanta, la unge con aceite y ahí declaró la palabra, que ese lugar será llamado Betel, pero que ese lugar primero se llamaba Luz. Y estamos hablando de la tierra por heredad que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, y ahora se la está otorgando a Jacob. Escúchese bien por dónde que el asunto viene. Es que Dios le viene dando un seguimiento, una secuencia a lo que va a ser tu vida futura. Y para que tú tengas un concepto bien claro de la bendición que Dios te tiene, Él te lo hace saber, Dios te lo revela. Por eso es que cuando tú llegues a un lugar, ese lugar tiene que ser bendecido. Abraham, donde llegaba el lugar, era bendecido. Su hijo Isaac era totalmente bendecido. Isaac es el hijo de Abraham, el que iba a sacrificar, que Dios le dice: dame a tu único Isaac, al que tú amas. Y ahora viene Isaac a declarar palabras de bendición sobre Jacob. Y ahora viene Dios a enfrentarse, o mejor dicho, a revelársele a Jacob en Betel. Creo que me están entendiendo. Cuando Jacob llega a casa de Labán, su tío, hermano de su madre, por cuanto iba a una misión para tomar esposa, dice la Biblia que todo lo que Jacob tocaba era prosperado. Los ganados que este hombre tenían no eran tan incrementados hasta que Jacob llegó a ese lugar. Y todo empezó a multiplicarse, mis santos hermanos. Pero asimismo, como vemos la secuencia de Jacob, vemos que uno de sus hijos, llamado José, también era próspero, porque Jacob amaba a José de una forma extraordinaria. Y a su otro hijo, Benjamín. Pero todavía me voy más lejos. Mire con el amor que Jacob trata a este hijo y lo bendice como el primogénito. Y asimismo, José fue tan prosperado y Dios estaba con él. Y podemos ver que en el momento de que Dios llama a Abraham, Dios estaba con Abraham. Dios estaba con Isaac. Dios está con Jacob. Todo lo que Jacob toca es totalmente prosperado. Donde Jacob llega, el contorno cambia. Ahora viene José y todo lo que José toca es prosperado. Donde él llega, el lugar es bendecido. De la cárcel al palacio. Llegó a ser el gobernador. Pero todavía me voy más allá, para que ustedes vean que esto no es solamente con los hijos del Señor, pero también es con las hijas del Señor. Y te voy a tocar dos puntos de dos siervas que tuvieron un llamado, tuvieron una experiencia que hasta el día de hoy debe de ser recordado.
Y quisiera que leyéramos, por favor, el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, verso 39. Libro de Lucas, por favor, capítulo 1, verso 39. Dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Escuche bien, lo voy a repetir. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, dice el verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Es decir, que después que el ángel se le aparece a María, ahora María va a visitar a Elizabeth, porque María está pasando por una situación algo difícil, algo incómodo, pero al mismo tiempo algo divino, porque ya ella fue apercibida por el ángel de lo que estaba ocurriendo con ella. Pero me voy todavía más allá. María no podía contarle esto a cualquier persona. Ten cuenta de a quién tú le estás contando tu situación, tu revelación, porque no todos te van a entender. Por esto es que tú dices, pero que a mí nadie me entiende. Por más que yo trato de explicarle a una persona mi situación o la Biblia, la palabra, una revelación, esta persona yo como que le estoy hablando en otro idioma, que desconoce aún hasta las raíces de esa nación. Entonces nunca te van a entender. Los hijos del Señor no andan contando todas las actividades, todas las revelaciones que Dios tiene con cada persona. Y no es que Dios hace acepción de personas, la Biblia dice que no. Pero nosotros debemos de madurar y tener los sentidos ejercitados para saber discernir a quién le podemos contar una revelación. Siempre hay uno en el redil que Dios lo ha escogido para que te escuche, para que te oriente. Tú sabes las cosas que a mí me acontecen y yo quisiera gritarla por todos los lugares y no puedo hacerla porque son cosas que a veces son algo comprometedoras. Revelaciones que uno obtiene, y cuando el creyente descubre algo de la Biblia, lo primero que quiere hacer es salir a explotar esto que acaba de escuchar, a esto que estudió. Pero no todo están al nivel que tú estás en las manos del Señor. Ellos no van a saber digerir las cosas tal y como Dios te la está poniendo a ti a digerir. No todos le dedican tiempo a las escrituras. Pero notamos que cuando María llega a la casa de Elizabeth, que la saluda, le da la salutación, dice la Biblia que el niño se estremeció, saltó y Elizabeth fue llena, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Dice el verso 41, permítame leérselo por favor. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Escúchese bien, dice el 42, y exclamó a gran voz y dijo, bienaventurada, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 43, porque se me concede esto. No, esto fue una pregunta.
en el 43 es una pregunta. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. También Elizabeth pudo discernir por el Espíritu que entró en ella, como decirlo, ella fue bautizada en el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que también ella fue llena. Elizabeth recibe esta llenura del Espíritu y pudo discernir que la madre de su Señor haya ido a su casa. Pero ¿por qué ella se hace esta pregunta? ¿Acaso se sentía ella poca cosa? Porque oiga lo que dice el 43 claramente. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. O sea, ella se siente tan privilegiada. Ella se siente como que, wow, el reino fue que vino a mi casa. Yo no lo estaba esperando. Pero ella vino a recibir una visita. Dice el 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, oiga lo que le está diciendo ella en el verso 44. Porque tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es decir, María, desde que tú entraste, que me saludaste, mi criatura saltó en el vientre, recibí la llenura del Espíritu Santo y ahora puedo discernir por el Espíritu, que tú eres la madre de mi Señor. Es decir, Elizabeth reconoce que lo que hay en el vientre de María es el Señor. Y humanamente pensando, dice, porque la madre de mi Señor, tú eres el portador en ese momento. Tú eres el vaso de esa bendición. Pero nótese algo. María sale en una encomienda totalmente espiritual, guiada por el Espíritu, para entrar a ese hogar y que con la voz esta mujer sea llena del Espíritu. Pero ella no dice recibe, pero tampoco le dice quiere ser llena. No, solamente da la salutación, la saluda cordialmente como era de costumbre. Y esta mujer fue llena del Espíritu. Es decir, María no le está recitando a ella los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos estaban dentro de ella. El dador de la vida, el Verbo encarnado, está dentro de ella. Pero tampoco le está dando una palabra de un significado tan grande que podríamos decir poder. Pero fue una palabra tan sencilla, fue un saludo, que el poder salió de ella. Lo que ella hizo fue hablar, pero de ella salió un poder y una presencia, una unción tan grande que llegó hasta el vientre, y lo que estaba ahí recibió, y ella, o sea Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo en gran manera. Pero estamos hablando de mujeres que estaban portando personajes que iban a ser grandes en la tierra, pero uno sobrellevaba al otro por ser el padre de la creación, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Estamos hablando de que el Dios Todopoderoso se encarnó en un vientre para venir a morir por nosotros. Pero nótese algo, que Él para todo utiliza un método y tiene un orden. Dios tiene un patrón de cómo hacer las cosas, porque sus pensamientos no son vuestros pensamientos.
Nuestros caminos son los caminos del Señor. Más altos son los cielos que la tierra. Dice la palabra, mis santos hermanos. Y esto tenemos que aplicarlo cada día a nuestro diario vivir. Cuando María sale quizá con la visión de contarle a ella su situación por la cual está pasando. Pero tampoco sabía el concepto real de ella salir a visitar lo que iba a acontecer en ese hogar. Si nos extrapolamos el libro de Génesis, capítulo 28, desde el verso 16 en adelante, y empezamos a leer al inicio en el verso 12 y 13, nos daríamos cuenta de que hay un lugar que primero se llamaba Luz, y después Jacob le cambia el nombre y le pone Betel, casa de Dios, puerta del cielo. La palabra que también declaramos al inicio del programa. Pero nótese algo, que primero llega una salutación a María, una a Elizabeth, luego a María, y María sale de su casa a una montaña de Judá para saludar a Elizabeth, que es la esposa de Zacarías. Elizabeth es la madre de Juan el Bautista, uno de los profetas más grandes que dice la Biblia. Un profeta poderoso. Dice la Biblia que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Pero por qué? Porque que el evangelio que este hombre viene predicando es un evangelio radical, es un evangelio cortante, es un evangelio que yo no tengo que ver con que tú seas el gobernador, yo no tengo que ver con que tú seas un diputado, yo no tengo que ver con quien tú seas. Yo tengo que declararte la palabra, tengo que profetizarte, tengo que predicarte las cosas tal y como son, respetando primero las autoridades superior, ahora las terrenales. Por eso es que cuando usted vaya a predicar, tiene que saber predicar acorde al lugar a donde usted vaya a dirigirse. Entonces Juan viene predicando algo que es contradictorio a la costumbre que se veían en ese momento. Pero Juan viene quebrantando, Juan viene hablándole a la gente a rajatabla, generaciones de víboras incrédulas. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Voz que clama en el desierto, vengo preparando el camino del sendero de aquel que ha de venir, el cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su sandalia. Él es más poderoso que yo, es primero que yo, ha estado en todos los momentos, es el alfa y omega, principio y fin, el cual yo no le conocía. Pero dice la Biblia que en un momento dado Jesús llega al Jordán para ser bautizado. Juan se le opone y Jesús le hace saber, deja que todo acontezca, porque en las escrituras está escrito que el Hijo del Hombre tenía que ser bautizado. Y así, al pie de la letra, mis santos hermanos, todo fue aconteciendo tal y como el Señor lo había provisto desde la fundación de la creación del mundo. Por eso es que el creyente, al lugar que llega, debe de llegar para bendecir. Debe de llegar a un lugar para que ese lugar sea cambiado, para que ese lugar sea transformado, renovado en el Señor. Jesús declaró y dijo, para que se me entienda, a qué casa es que le estoy hablando. Vosotros sois casa y templo del Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu que habita en vosotros. Escúchese. Dice la palabra en el libro del profeta Joel acerca de los postreros tiempos. Y en Hechos capítulo 2, desde el verso 3 en adelante, nótese acerca de la llenura del Espíritu Santo, que ellos iban a hablar en nuevas lenguas. Es bueno hablar en lengua,
pero hagámoslo con amor. Vamos a hacerlo con el entendimiento, porque no es un don. O sea, la lengua es un don, perdón. No es solamente una manifestación. Porque hay personas que orando sienten una manifestación de gloria y no han hablado en lengua. Hay personas que en medio de una manifestación lo que hacen es que lloran delante de la presencia del Dios Todopoderoso, porque el abrigo del Altísimo te ha cubrido, tú estás debajo de sus plumas y en ese lugar tú estás totalmente seguro porque la presencia llegó a ti. Bendecido sea el nombre del Señor, y Dios te abrazó. Dios sacó ese momento para abrazarte, para hacerte saber de que tú eres su hijo, de que tú eres su hija y que el abrigo está sobre ti, porque dice la Biblia: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él es que te va a librar de la peste destructora, del lazo del cazador, del devorador. Dios va a estar contigo donde quiera que tú estés, donde quiera que tú le invoques. Él descenderá y te oirá desde los cielos. Por cuanto hay un hombre en la tierra que se ha humillado, una mujer que está clamando al Dios Todopoderoso. Esto es lo que causa que los aires se paralicen, que Dios tenga que decirle a los 24 ancianos: espérense, que hay un adorador en la tierra que está invocando mi nombre. Está diciendo algo, que las copas de las bendiciones se están llenando y van a ser pronto a rebosarse delante de mi hijo, delante de mi hija, el cual yo tengo deleite por cuanto me está invocando. Y veo que este verdadero adorador me está invocando en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre y es necesario que se le adore en el espíritu. Bendecido sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. Y estos son los momentos, mis santos hermanos, que cuando tú llegas con esa presencia a un lugar, ese lugar se viene a convertir en Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Porque en el momento de que Dios está en ese lugar, que los aires se hayan desviado, que esa presencia llega a ese lugar, ese contorno cambia, hay un ambiente de gloria, hay un ambiente sobrenatural, algo que sobrepasa los límites de vuestro entendimiento, porque donde Dios llega todo es transformado, todo es cambiado conforme a su voluntad y sus riquezas en gloria. Vamos a ser sabios, mis santos hermanos, en el momento de nosotros pedirle al Señor algo, porque vamos a tratar de pedir con sabiduría para que Dios nos conceda las peticiones conforme a su voluntad, pero debemos de ser sabios. Dice la Biblia que cuando Dios se le reveló a Salomón, le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón solamente le pidió al Señor sabiduría para guiar a su pueblo, pero le dice a su pueblo, porque es un pueblo innumerado, es un pueblo grande, y había que tener bastante sabiduría, bastante conocimiento. Y a Dios le agradó de lo que este hombre le pidió, porque no le pidió para él, le pidió para Dios, para que Dios le diera la guianza, para que Dios tenga el compromiso de estar ahí a su lado, guiándole. Esto era lo que Salomón le estaba pidiendo al Señor: dame sabiduría para yo guiar a tu pueblo, al pueblo que tú me has puesto. Entonces Dios le va a dar la sabiduría, pero Dios se va a sentar con Salomón a reinar. Dios le va a dar el conocimiento, le va a dar las instrucciones, y Dios va a estar con él, y él va a ser conforme a como Dios quería que se haga en ese lugar, porque hubo un hombre que pidió con sabiduría. Hubo un hombre que tuvo temor, hubo un hombre que no quería fallar, hubo un hombre que quería entregarle su vida y todo lo que él hacía en las manos del Señor. Deja todo lo que tú estés haciendo en las manos del Señor. En los momentos más difíciles de tu vida, Dios está contigo. En el momento de prueba, en el momento de dificultad, tan solo clama, porque Dios está contigo. En el momento cuando ya tú sientas que el mundo se viene encima, que ahí es cuando
está más contigo como poderoso gigante, aquel que nunca ha perdido una batalla, aquel que está contigo, aquel que levanta bandera, ese que te fortalece, que te fuerza, que te dice a sí mismo: esfuérzate y sé muy valiente, porque el camino que tú has decidido a servirle al Señor es un camino de rosa, pero conlleva a muchas espinas. Es un camino totalmente angosto, pero ¿sabe algo? Es necesario que pasemos por estos momentos para que Dios sea glorificado, para que Dios sea bendecido en medio nuestro, y que donde nosotros lleguemos, la bendición de Jehová sobreabunde donde quiera que nosotros lleguemos, porque llegaremos en su presencia, llegaremos en su nombre. Bendecido y adorado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Que Dios le bendiga a mis santos hermanos, que Dios le colme de todas las bendiciones. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube. Puede buscarlo, Otro Paso de Fe. Vamos a darle like, vamos a suscribirnos, vamos a compartirlo, mis santos hermanos. Vamos a hacer la obra que el Señor quiere. El Señor solamente quiere bendecirnos. El Señor quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y el título del sermón prédica de hoy es Betel. Porque tu casa y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos veremos mañana en otro espacio más, si así Dios lo permite, de su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por Canal de Noticias, Canal 74. Bendiciones.